Hola, buenos días. Te voy a hablar hoy de la relación entre la biodescodificación y la medicina nueva del doctor Hammer. Es una relación histórica en los hechos, en la forma de acompañar al paciente, de ver la enfermedad, hay más diferencia que punto común. Yo encontró al doctor Hammer en primavera de 91 y para mí fue un encuentro muy importante. Antes de esta fecha, yo fui enfermero al hospital y con mucha frustración. Yo busco de dónde vienen enfermedades, porque hay tantas diferencias entre cada persona que tiene una enfermedad, porque algunos se sanan rápidamente, otros no, con el mismo tratamiento, el mismo doctor. Y después de tantas de preguntas, yo tenía esa suerte de encontrar al doctor Hammer en Francia. Y fue para mí un encuentro que me cambia realmente la vida y la comprensión del ser humano. Pero yo vi también algunos límites poco a poco con el descubrimiento de este hombre. Él me gusta mucho su forma de encontrar la enfermedad con un nuevo paradigma. Para el doctor Hammer, creador de la medicina nueva germánica, cada enfermedad tiene un sentido positivo, un sentido biológico que se inició con un momento en la vida de la persona. Y gracias al código biológico podemos encontrar este momento que llamamos en biodescodificación el conflicto detonador. Y su punto débil, creo, al doctor Hammer fue primero su tratamiento, su terapia. Él, con el paciente, busca una solución externa, de encontrar un nuevo trabajo, de hacer resolución de problemas de pareja o familiar. Y para mí las cosas son muy diferentes. El mundo externo no es responsable de nuestras emociones, porque dos personas con el misma cosa, como por ejemplo problema al trabajo, dos personas con esa misma información, una se va a sentir mal, la otra no. Entonces, lo importante no está afuera, está adentro. Yo reconozco realmente el aporte espectacular y útil del doctor Hammer para la toma de conciencia del origen de la enfermedad. En biodescodificación buscamos más lejos en el pasado, el programante, que hay veces está en la niñez, hay veces durante la vida fetal, hay veces en el transgeneracional, y para encontrar realmente el programa que va a iniciar esta sensibilidad de cada paciente. Y el punto débil del doctor Hammer es el tratamiento, la terapia, y como lo digo antes, y yo encuentro los trabajos del doctor Erickson, gracias a la PNL, a la hipnosis, a metáforas terapéuticas y otras cosas como terapia breve. Y para mí, el doctor Erickson es un genio del tratamiento. Así, con el diagnóstico de Hammer, el tratamiento de Erickson, nace la biodescodificación. Y también otro punto con el cual no estoy de acuerdo con la proposición del doctor Hammer, por ejemplo, el cáncer de sanación, de vagotonia, la hongos que viene a ayudar a la reparación de los órganos del primer piso de la biología. Y no estoy de acuerdo porque durante 25 años como terapeuta no puedo decir que es exacto, a la reversa. Yo encontré otro sentido gracias a la cual la gente se sanó de micosis, por ejemplo, o también con temas de psoriasis, que no estoy de acuerdo, y otras cosas, o la asma también. Entonces, en el año 2000, me alegro del doctor Hammer, que no vi como respetuoso del ritmo del inconsciente de la persona. Él fue un genio en su idea del sentido biológico, pero con límites como cada ser humano. Es por eso que después de 2000 yo hablo de goma tintero, de predicatos biológicos, de conflictos candados, del portal en la biología. Estos cuatro
puntos que no son de Dr. Hammer, me viene escuchando los pacientes como una nueva comprensión de la origen de las enfermedades. Y también durante todo este tiempo me viene ideal de protocolos para hablar a la célula, para escuchar el grito de la célula, del inconsciente que está adentro de la biología. Y con gratitud, con el Dr. Hammer, yo veo más diferencia que punto común con la biodescodificación.